Tradicionalmente los cristianos hemos sostenido que el Nuevo Testamento fue escrito en el siglo I, con la excepción tal vez de algunos escritos joánicos que pudieron haber sido redactados en los primeros años del siglo II a lo más. Pues bien, frente a esta postura, algunos escépticos objetan que el Nuevo Testamento no podría haber sido escrito en el siglo I porque no se encuentran en los padres apostólicos, es decir, los padres de la iglesia que fueron sucesores directos de los apóstoles, citas textuales de los escritos neotestamentarios, ni se ve que estos padres apostólicos hablen del Nuevo Testamento como escritura o citen escritos neotestamentarios explícitamente como escritura. ¿Qué responder a esta objeción? Bueno, lo que yo en primer lugar diría es que me hace recordar a aquella escena del episodio 8 de Star Wars en que está Kylo Ren peleando con un holograma o una especie de holograma o proyección de Luke Skywalker y este último le dice, fascinante, cada palabra que acabas de decir fue incorrecta. Y en efecto, cada uno de los puntos de esta objeción es incorrecto. Y voy a pasar a desarrollar la refutación en 4 puntos. Primero, la cuestión del método de datación. El pretender descartar que los escritos neotestamentarios tengan su origen en el siglo I, simplemente apelando a que los padres posapostólicos, cuyos escritos serían de finales del siglo I o inicios del siglo II, no los citaron directamente, es falaz. ¿Por qué? Fuera de que es falso, como voy a pasar a mostrar en los siguientes puntos, tal afirmación es falsa, pero incluso si fuese cierto que ninguno de los padres apostólicos citaron los escritos neotestamentarios, eso no es base suficiente para descartar que estos puedan pertenecer al siglo I, porque los métodos de datación no se reducen solamente a las citas que fuentes externas pueden hacer de un documento, sino que también hay que considerar la evidencia interna, la evidencia de manuscritos o prueba bibliográfica y otros elementos. Si nosotros exigiésemos como estándar histórico para aceptar la datación de un documento que tenga que ser citado en la década siguiente, o exactamente en el siglo siguiente para recién aceptarlo, terminaríamos descartando una cantidad enorme de historia antigua. No solo el Nuevo Testamento, sino muchos escritos de la historia de Grecia y de Roma, que hay libros que existen, pero no fueron inmediatamente citados a la década y ni siquiera al siglo siguiente. Muchos documentos encuentran citas siglos después de haber sido redactados y no por eso se los descarta. Así que el tomar un descarte por un solo criterio sin considerar la evidencia interna y la prueba bibliográfica es falaz. El segundo punto de esta refutación es que hay que entender la diferencia entre la existencia histórica de los escritos neotestamentarios y su reconocimiento canónico como Nuevo Testamento. O sea, en la objeción se dice, no, es que los padres de la iglesia no citaron el Nuevo Testamento como escritura. O sea, ¿qué es lo que está esperando el escéptico que hace la objeción? Que venga un padre de la iglesia apostólico como por ejemplo Clemente Roma y diga, entonces voy a pasar a citar el Nuevo Testamento, el cual es escritura. Si esa es la expectativa, es una expectativa absurda. Lo que hoy en día llamamos Nuevo Testamento tiene una estructura de canon de 27 libros que fue eventualmente reconocido a lo largo del tiempo. Pero los escritos neotestamentarios existieron históricamente desde bastante antes de que sean reconocidos como canónicos o como conformando parte de la unidad que hoy en día llamamos Nuevo Testamento. Voy a ponerles una analogía para que esto se entienda con mucha claridad. Por ejemplo, mi hijita nació en mayo de 2020, pero su documento nacional de identidad, que la registra oficialmente como habitante de mi país, Perú, pues salió más o menos en el mes de octubre. Entonces, hay una brecha entre el nacimiento real de mi hija y el reconocimiento oficial en la instancia de gobierno de registro de habitantes del Perú. Pues bien, del hecho de que recién en el mes de octubre más o menos salga el reconocimiento oficial, no se sigue que mi hija existe recién desde el mes de octubre. Mi hija ya existía como nacida desde el mes de mayo.
¿ok? Vamos a poner otro ejemplo. Consideremos el caso de la Unión Europea. Unión Europea vamos a utilizarlo como categoría análoga a Nuevo Testamento, ¿ok? Así como el Nuevo Testamento es una agrupación de escritos cristianos, bueno, la Unión Europea es una agrupación de ciertos países europeos. Pues bien, resulta que los países europeos que hoy en día constituyen la Unión Europea existían desde antes que se los reconozca como parte de la Unión Europea o desde antes que se cree la Unión Europea, desde antes que exista la figura jurídica Unión Europea. Del mismo modo, escritos neotestamentarios como la Carta a los Gálatas o el Evangelio de Lucas o algún otro, pues vienen existiendo desde antes de que eventualmente sean reconocidos como parte del canon. Entonces la objeción confunde estos elementos. Vamos a pasar al tercer punto de mi refutación. La objeción afirma que los padres posapostólicos, los padres apostólicos, no habrían realizado citas del Nuevo Testamento. Pero tal cosa es falsa. Existen estudios que toman los escritos de Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna, que son padres apostólicos, y encuentran citas del Nuevo Testamento e incluso una cantidad enorme de referencias. Por ponerles un ejemplo, consideremos el caso de San Clemente Roma. Veamos la primera carta de Clemente, la cual fue escrita a los Corintios, en torno al año 96. En el capítulo de esta carta, en el capítulo 13 de esta carta, leemos lo siguiente. Abro cita. Él dijo, sean misericordiosos y alcanzarán misericordia. Perdonen y serán perdonados. Con la vara que midan serán medidos. Fin de cita. Esto es un escrito de un padre apostólico en el siglo I. Pues bien, vayan a sus Biblias y busquen Mateo 5:7 y también Lucas 6 del versículo 37 al 38 y se van a encontrar con que directamente las frases que acabo de leer, escritas por San Clemente Roma, pertenecen a tales textos. Ahora, algunos escépticos pretenden objetar esto diciendo que bueno, pero no, en la mayoría de casos no suelen ser citas textuales que tengan exactamente el mismo orden de palabras y la misma estructura de palabras que hoy en día vemos en los Nuevos Testamentos compilados, así que tal vez esto sería meramente una tradición oral y no que se disponga de los escritos. Pero tal alegación no es suficiente, por el motivo siguiente. Hoy en día cuando nosotros queremos hacer citas de la Biblia, nos es muy fácil. Nosotros tenemos Biblias impresas y ordenadas en un estante, o simplemente vamos a Google y le pedimos que nos busque, no sé, qué dice Gálatas 1:8. Entonces, una vez que nos sale el texto, damos sombrear, copiar, pegar y pegamos la cita exacta. Y podemos poner la estructura de capítulos y versículos. Todo eso lo tenemos hoy en día para citar. Pero pedir que ese mismo estándar de citación sea el que aplique en finales del siglo I o inicio del siglo II, que es la época de los padres apostólicos, es una tontería. En primer lugar, no existían de forma genérica volúmenes impresos de los que uno pudiera disponer fácilmente. Los libros eran cosas muy raras. Y vamos, no propiamente existían como libros, sino como papiros. Y el tener un papiro era algo bastante raro. Adicionalmente, vamos, no es como que uno disponga de una fuente como el internet para poner copiar, pegar y pegar exactamente el mismo texto. En virtud de estas circunstancias, pues los que citaban escrituras sagradas dependían en gran parte de su memoria. Y por lo tanto los modos de citación podían ser un tanto libres, pero si uno analiza las distintas citas que hacen padres de la iglesia y los van contrastando, ven que hay un núcleo que se corresponde con lo que encontramos en los escritos neotestamentarios. Esta no es una falacia de alegato especial, no es que yo esté alegando una excepción para los padres apostólicos en su forma un tanto libre de citar. No, esto era algo común en los escritos antiguos y en las formas antiguas de citar. Así, por ejemplo, el académico Robert Brandy, en su libro El uso del Antiguo Testamento en el Evangelio de San Mateo, con especial referencia a la esperanza mesiánica,
publicado en Leiden en 1967, encuentra lo siguiente. Encuentra que Mateo cita versículos del Antiguo Testamento, esto es de la Biblia hebrea, con más rigurosidad que los propios rabinos judíos e incluso los rollos del Mar Muerto. ¿Y esto por qué se da? Porque por los factores que estoy explicando, la forma de citar escritos en el mundo antiguo era relativamente libre por estas circunstancias. Si alguien lo que espera es que prácticamente se cite en formato APA para recién poder aceptar una cita, pues tal persona está teniendo un estándar absurdo en su cabeza. Así que este no es un problema de los escritos neotestamentarios ni de la forma de citación de los padres apostólicos. Es parte del estándar absurdo que estaría teniendo el escéptico en su mente. Y voy al último punto, el punto 4, y aquí me he guardado el jaque mate. La objeción afirma que los padres apostólicos no llegaron nunca a citar escritos neotestamentarios como escritura, llamándoles escritura. Pues bien, la verdad es que esto no es así, sino que nosotros encontramos en la carta a los Filipenses una cosa muy interesante. La carta a los Filipenses, de la que estoy hablando, no es la carta escrita por el apóstol Pablo, sino la carta a los Filipenses escrita por Policarpo de Esmirna, que es un padre posapostólico que vivió a finales del siglo I y en la primera mitad del siglo II. Bueno, entonces, resulta que Policarpo de Esmirna, en la carta a los Filipenses, capítulo 12, escribe lo siguiente, abro cita: tú estás bien versado en las Sagradas Escrituras. En estas Escrituras se declara, enójense, pero no pequen, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Fin de cita. Pues bien, cualquier cristiano que conozca bien la Biblia sabe que estas palabras que acabo de citar son Efesios 4:26. Entonces tenemos un ejemplo directo de un padre apostólico citando un escrito neotestamentario al cual explícitamente le llama escritura. Ahora bien, eso no significa necesariamente que había un canon cerrado, listo del Nuevo Testamento, pero sí te da evidencia histórica de que los escritos neotestamentarios, como por ejemplo este de Efesios, tenían una existencia que era reconocida históricamente ya por los padres apostólicos, y luego se va a dar la discusión de cuáles documentos sí son canónicos y cuáles no, pero esa ya es una discusión aparte y posterior. En cuanto a la existencia histórica de los documentos, hay buena base para pensar que pertenecen al siglo I en términos de evidencia interna, externa y prueba bibliográfica. No me voy a poner aquí a desarrollar todo esto, pero creo que con lo que he dicho ya se constituye un caso cumulativo muy fuerte para responder a la objeción planteada al inicio.